revelado, el inesperado encuentro transformador que cambió la vida de un peón en solo una noche. Jesús llegó a casa con las manos cubiertas de polvo y el cuerpo agotado. Cada paso hacia su modesta vivienda lo hacía recordar la calidez de su infancia, el aroma del café caliente que su madre preparaba durante las mañanas, el sonido del martillo de su padre golpeando la madera, los ecos de risas infantiles en el patio. Pero a medida que cruzaba el umbral, una nube de desesperación oscurecía esos recuerdos. La sonrisa de sus hijos y la mirada llena de amor de su esposa se difuminaban a medida que la realidad se imponía, el peso de una familia que mantener, los pagos de la casa, las deudas siempre acechando como sombras. A pesar de ser un hombre trabajador, la sensación de vacío persistía, resignándose a una rutina que no ofrecía propósito más allá del sudor diario. Esa noche, sin embargo, algo cambió. En el camino a casa, se encontró con don Francisco, un anciano que, años atrás, había sido arquitecto. Un saludo simple se transformó en una conversación que encendió una chispa dentro de Jesús. El anciano, observando las manos callosas de Jesús, comenzó a elogiar su talento innato para el dibujo y las matemáticas. Palabras que resonaban a través de sus años de vida desgastados por el trabajo duro. Sin darse cuenta, el peón sintió que algo germinaba en su pecho. ¿Y si realmente tenía un talento? Don Francisco lo invitó a su antiguo estudio. El anhelo de un futuro diferente comenzó a brotar en Jesús, aunque la inseguridad rápidamente le siguió como un perro fiel. ¿Qué diría su esposa? ¿Qué pasaría si, al dedicarle tiempo al diseño arquitectónico, su familia se sintiera desatendida? Pero el lure del descubrimiento lo mantenía despierto, una mezcla entre miedo y emoción. La primera noche en el estudio fue mágica, lápices y hojas en blanco lo rodeaban, su corazón palpitaba al ritmo de una liberación nunca antes sentida. Pero la realidad estaba en espera, porque en su lugar de trabajo emergió un proyecto monumental, apremiando a Jesús a demostrar su valía. Sin embargo, a medida que se adentraba en el proyecto, la ilusión de éxito se tornó en pesadilla. Jesús descubrió irregularidades alarmantes en los planos, y en su mente, un conflicto comenzó a gestarse. La lealtad hacia su familia y su trabajo chocaban con la necesidad de actuar con integridad. Su respiración se volvió irregular, los músculos se tensaron en un torbellino de incertidumbre. ¿Debía callar y preservar lo que tanto le costó sostener? ¿O arriesgarlo todo por un futuro que podría brillar? Mientras la presión subía en casa, su esposa comenzó a cuestionarlo. ¿Por qué pasas tanto tiempo en ese estudio? ¿Qué estamos ganando con tu sueño? La angustia asfixiaba a Jesús, quien se debatía entre el deseo de encontrar su voz y el temor a que su valor fuera muy alto. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada día que pasaba, la angustia crecía implacable. Las chispas de propósito palpitaban, pero el miedo a defraudar a los suyos mantenía a Jesús prisionero. Se enfrentó a un dilema desgarrador: ¿sería fiel a lo que sentía en su interior, o se sometería al camino del silencio y la conformidad? La imagen de su padre dibujando en la tierra, un hombre que dedicó su vida a trabajar para otros, pesaba sobre él como una losa. ¿Podría él, Jesús, finalmente dejar una huella indeleble en su tierra? La tensión era abrasadora. ¿Optaría por la verdad o por la seguridad? La decisión se cernía sobre él, mientras su corazón latía con fuerza ante la inminente revelación. La tormenta interna azotaba el tranquilo mundo de Jesús. La inseguridad que lo rodeaba era como un eco, resonando en cada rincón de su mente. Se sentía dividido entre dos mundos,
el de la conformidad y el del descubrimiento, un tira y afloja emocional que lo mantenía en la cuerda floja. Acostado en la cama mientras sus hijos dormían, miraba al techo, imaginando un futuro en el que podía expresarse creativamente. Pero el peso de la responsabilidad lo mantenía atrapado entre la esperanza y el miedo. La mañana siguiente anunció una nueva oportunidad. Decidido, se vistió con la misma ropa con la que había trabajado durante años, pero esta vez miró su reflejo y vislumbró no solo al peón, sino a un aspirante a arquitecto. Con un suspiro profundo, recogió algunos de los dibujos que había realizado en el estudio de don Francisco. Eran imperfectos, pero llenos de potencial. La idea de llevarlos al trabajo lo impulsó, tal vez allí encontraría el valor para hablar sobre las irregularidades que había detectado en los planos. La jornada laboral comenzó a su habitual ritmo. La maquinaria del sitio de construcción zumbaba, mientras Jesús trabajaba con tesón. Sin embargo, hoy había un aire diferente. Cada golpe de su martillo resonaba como un recordatorio de su pasión contenida. En un descanso, reunió a sus compañeros, esos hombres que también luchaban por salir adelante, y comenzó a compartir sus ideas. Al principio había resistencia, pero con cada palabra suya comenzaron a ver un brillo en sus ojos. Se generó un diálogo que, inesperadamente, encendió el deseo de mejorar no solo el proyecto, sino su propia vida laboral. Sin embargo, la conversación se truncó cuando el supervisor apareció, con su mirada sospechosa y autoritaria. ¿Qué están haciendo aquí?, ladró, rompiendo el incipiente entusiasmo del grupo. Jesús, enfrentándose a un mar de miradas expectantes, sintió un nudo en el estómago. Debería hacer lo que su corazón le dictaba, exponiéndose al riesgo, o retroceder y dejar que todo siguiera su curso gris. Las dudas penetraron en su mente, como una tormenta atronadora, pero en un instante de claridad, decidió dar un paso adelante. Estamos hablando de cómo mejorar este proyecto. Hay cosas que podemos hacer mejor, dijo, su voz temblante pero firme. Para su sorpresa, sus compañeros comenzaron a respaldarlo. La voz del grupo ganó peso. Era como si, al mismo tiempo, todos se hubieran dado cuenta de su propio deseo de alzar la voz. Esa pequeña victoria se sintió como un gran avance. Sin embargo, el supervisor, visiblemente molesto, no estaba dispuesto a ceder. La tensión en el aire se hizo palpable y la respuesta de Jesús se volvió una batalla de principios. No estoy dispuesto a ser parte de un trabajo que comprometa nuestra seguridad. Necesitamos actuar con integridad, indicó, sintiéndose más fuerte con cada palabra. Más tarde esa tarde, al regresar a casa, Jesús sintió que algo dentro de él había cambiado. La angustia seguía, pero un nuevo sentido de propósito comenzaba a brotar. La conversación con sus compañeros había encendido una chispa en su interior que lo instaba a seguir adelante, incluso a enfrentar la furia del supervisor y las dudas de su esposa. Al llegar, su esposa lo miró de una manera que se sentía nueva. «Pareces diferente, Jesús. ¿Qué sucedió hoy?». Su pregunta lo tomó por sorpresa, y en ese momento, supo que debía compartir su transformación. Sin embargo, antes de que pudiera explicarlo todo, un pensamiento aterrador golpeó su mente: ¿podría realmente mantener el equilibrio entre su cargada vida familiar y su creciente ambición? ¿Era posible no solo soñar, sino también construir ese sueño sin perder todo? En sus manos, el futuro era incierto y deslumbrante, y la decisión que tomaría pronto definiría no solo su destino, sino también el de su familia. Y así, mientras se preparaba para hablar, un nuevo reto se cernía sobre él, obligándolo a elegir entre el miedo y la verdad. Tendría la fortaleza necesaria para confrontar lo que su visión le ofrecía, o sería arrastrado de nuevo a la inercia de una vida conforme, dejándose llevar por el miedo que siempre había conocido. La noche se instaló en el hogar de Jesús, y el silencio se convirtió en un lienzo en blanco donde sus pensamientos empezaron a esbozar sus temores y deseos. Se sentó en la mesa de la cocina, con los dibujos esparcidos frente a él, símbolos de una vida que anhelaba construir.
Cada trazo le gritaba que había más en su interior que las manos cansadas de un peón, había creatividad, pasión y un deseo insaciable de dejar una huella. Pero, ¿era suficiente? Mientras su esposa preparaba la cena, Jesús sentía el peso de la conversación pendiente. Aquella nueva forma de verse a sí mismo le otorgaba confianza, pero entre más tiempo pasaba, más desbordaban sus dudas sobre cómo compartir sus aspiraciones sin parecer un soñador irrealista. Él deseaba más. Deseaba construir puentes, no solo en la obra, sino entre su vida profesional y familiar. Sin embargo, el miedo a ser malinterpretado le hacía cuestionar su audacia. Cuando finalmente se sentaron a la mesa, la mirada de su esposa se fue volviendo más inquisitiva. Jesús sabía que no podría ocultar el cambio que bullía en su interior. ¿Qué está pasando, Jesús?, preguntó con suavidad, lo que le dio la oportunidad de abrirse. Con un hilo de voz que temblaba, compartió su deseo de crear, de innovar. Pero su esposa lo interrumpió, su expresión ya no era confusa, sino expectante. Te he visto dudar, pero también he visto cómo te has levantado. No estoy aquí para detenerte, dijo, revelando su apoyo incondicional. La revelación le pareció un bálsamo, pero traía consigo otra oleada de preocupación. Jesús le preguntó cómo podría combinar su trabajo, su pasión y el tiempo con sus hijos, temiendo que podría fallarles. Quizás debas demostrarles que los sueños también se construyen, sugirió ella, sembrando en su mente una semilla de posibilidad. Aquella noche, la conexión entre ellos se profundizó. Jesús empezó a contemplar cómo su trabajo en el sitio de construcción le brindaba no solo la estructura física de su vida profesional, sino también la plataforma para erigir su sueño. Tomar el riesgo de seguir sus ideas sería un ejemplo perfecto para sus hijos. Si eran capaces de aprender a construir torres de madera en la arena, podrían también levantarse tras las caídas en la vida real. Decidido, Jesús buscó nuevas maneras de aplicar su curiosidad y su pasión en el trabajo. Se levantó antes de amanecer, rodeado del murmullo silencioso del hogar, y dedicó tiempo a esbozar nuevas ideas. Con cada línea que trazaba, iba expulsando el miedo que una vez lo paralizaba. Había momentos en los que las ideas parecían volar de su mente a la hoja, y allí, en ese instante de conexión con su verdadero yo, encontró un sentido de propósito claro. Al llegar a la obra, su actitud había cambiado. Con una sonrisa y una determinación ardiente, comenzó a proponer pequeñas modificaciones. La inseguridad seguía presente, pero ya no lo dominaba. Las voces de sus compañeros resonaban en su mente, recordándole que, al expresar sus ideas, no solo buscaba mejorar el proyecto, sino también catalizar un cambio en sí mismo. Sin embargo, el supervisor, quien se había convertido en la encarnación de sus temores, advirtió el cambio en Jesús. Con su mirada fría y evaluadora, se acercó y le preguntó sobre su entusiasmo en la obra. Jesús sintió que el pulso se aceleraba y la tensión del momento apretaba como un nudo en el estómago. Sin lugar a dudas, no podía retroceder. La decisión de responder requería un aliento profundo. Finalmente, encontró el valor. Creo que podemos hacer esto mejor. Hay otros enfoques a considerar, dijo, su voz resonando con una firmeza que ni él sabía que poseía. En ese instante, la risa nerviosa en su interior se convirtió en un eco de confianza. Pero lo que no sabía era que ese momento marcaría el inicio de una batalla mayor, una confrontación inevitable con el supervisor que cuestionaría no solo sus habilidades, sino su visión y principios. El destino de Jesús estaba a punto de dar un giro inesperado, y, con ello, una revelación acerca de su verdadero potencial. ¿Podría sostenerse firme ante la llegada del conflicto y llevar a cabo sus planes? ¿O sería arrastrado de nuevo hacia la oscuridad de sus propios miedos? La jornada comenzó con la misma rutina de todos los días, pero hoy, para Jesús, el ambiente sentía diferente. Al cruzar la puerta del sitio de construcción, una mezcla de inquietud y expectación reverberaba en su pecho. Sus pensamientos giraban en torno a esa conversación con su supervisor que había estado teniendo en mente de manera continua.
La posibilidad de que su idea fuera rechazada se instalaba como un ladrillo en su estómago, pero frente a ella había una chispa renovadora que lo empujaba a seguir adelante. Mientras sus compañeros discutían sobre los detalles técnicos del proyecto, Jesús observó atentamente, decididamente atento a cada comentario. Se sentía como un espectador en medio de una obra en la que, entre bambalinas, comenzaba a asumir su propio papel protagónico. Sus ideas, aunque todavía frágiles, empezaban a tomar forma, y el deseo de compartirlas superaba su miedo a ser incomprendido. Al acercarse a su supervisor, Jesús percibió el ambiente más pesado. El hombre estaba sentado en su silla, revisando planos, con la mirada fija y distante. Era un jugador principal que ya había establecido su propio conjunto de normas y expectativas. Pero Jesús sabía que el verdadero desafío no estaba solo en el supervisor, sino en la batalla interna que libraba consigo mismo. ¿Tendría lo necesario para hacer visible su pasión entre las sombras de la experiencia y el escepticismo? Buenos días, dijo Jesús, tratando de sonar seguro, aunque sus palabras cayeron como pequeñas piedras en la conversación que no era nueva. El supervisor levantó la vista, y al verlo, Jesús sintió que una línea en el suelo se había dibujado entre ellos, un paso adelante o atrás podía marcar la diferencia. ¿Tienes algo que decir?, preguntó el supervisor, su voz transcrita en un tono monótono y desinteresado. Sí, creo que hay formas en que podríamos optimizar este diseño. Me preguntaba si podríamos considerar. La frase se desvaneció en su mente mientras la figura del supervisor se encarnaba en el crítico que había temido ser. Sin embargo, Krishna, un compañero al lado de Jesús, lo instó a continuar con una mirada tranquilizadora. Asentando con la cabeza y tomando una profunda respiración, Jesús guió la conversación. Presentó sus ideas con claridad, enumerando soluciones prácticas que podían agilizar el proceso. A medida que hablaba, notó que su propia voz resonaba con autoridad, y a cada palabra el miedo se desvanecía un poco más. El supervisor lo escuchó, pero no mostró ninguna señal de aprobación ni desaprobación. El silencio, en vez de ser un muro, se transformó en un espacio donde las palabras de Jesús comenzaban a llenar el vacío. Lo que siguió fue un diálogo más fluido del que había anticipado, cuestionó, confrontó, pero también mostró un dejo de curiosidad. Jesús, por primera vez, no se sintió como un peón atrapado en la jerarquía laboral, sino como un innovador en el umbral del cambio. Al final de su intervención, el supervisor finalmente hizo un gesto. Podríamos probar algunas de tus ideas en el siguiente proyecto. Aquellas palabras, sencillas pero poderosas, encendieron una chispa en Jesús. Tal vez, solo tal vez, estaba empezando a forjar su camino hacia la transformación. Sin embargo, la lucha no estaba terminada. Cada paso adelante conllevaría un nuevo desafío, y el supervisor no era el único que representaba un obstáculo. Las dudas y temores de Jesús seguirían acechando. Mientras se apartaba, su mente corría a 1000 por hora. ¿Sería capaz de sostener su posición en el futuro? La incertidumbre persistía, aun con la oportunidad en su puerta. La revelación había comenzado, pero lo que realmente estaba en juego era su capacidad de mantenerse firme. En ese momento clave, se dio cuenta de que los verdaderos retos no solo eran externos, sino que también residían en su habilidad para creer en sí mismo. Sin saberlo, Jesús estaba a punto de entrar en una etapa decisiva de su vida profesional. La llegada de un nuevo proyecto traería consigo no solo retos, sino la posibilidad de definir su nueva identidad. A medida que vislumbraba el horizonte, una pregunta inquietante comenzó a formarse en su mente: ¿sería capaz de convertir cada tropiezo en una escalera hacia su sueño, o volvería a caer en la sombra del abandono y el miedo? El lunes por la mañana se veía prometedor. Jesús llegó al lugar de trabajo con una mezcla de entusiasmo y nervios. El supervisor había aceptado algunas de sus ideas, pero el verdadero desafío estaba apenas comenzando. A medida que se acercaba al grupo de trabajadores, sintió el peso de la responsabilidad en sus hombros.
Este nuevo proyecto no era solo un trabajo más, era su primera oportunidad real de demostrar su valía. Con mapas y planos en mano, Jesús convocó a su equipo a una reunión. Era un grupo diverso, con habilidades y experiencias distintas. La dinámica era intensa, algunos compañeros mostraban escepticismo, otros curiosidad. Su mente rápidamente se llenó de estrategias para asegurarse de que su visión no se desvaneciera en la niebla de la crítica. Con el corazón acelerado, comenzó a exponer su plan, empezó desde lo básico, asegurándose de que cada miembro se sintiera incluido y escuchado. Mientras hablaba, Jesús notó miradas escépticas en el grupo. Había dudas, pero también había una ligera chispa de interés. Decidido a no dejar que eso lo desanimara, cambió su enfoque y empezó a compartir anécdotas de otros proyectos exitosos donde se habían implementado ideas similares. Aquellas historias parecían resonar con sus compañeros, y poco a poco, el escepticismo se transformó en reflexión. Sin embargo, no todo fue fácil. A medida que avanzaba la conversación, una voz clara interrumpió su exposición. Era Ricardo, el trabajador más veterano del grupo. Tienes buenas ideas, chico, pero no sé si esto será suficiente para resolver los problemas que enfrentamos cada día. La interrupción se sintió como una ráfaga de aire frío. Jesús sintió que su presión arterial subía mientras la incertidumbre comenzaba a amedrentarlo nuevamente. El silencio se asentó. En lugar de evitar la confrontación, decidió enfrentarla. Entiendo tu punto, Ricardo. Pero también creo que el cambio no ocurre en un instante. Necesitamos probar y aprender de nuestros errores, ¿no crees? El ambiente cambió. Aquella respuesta cautivó no solo a Ricardo, sino también a otros miembros del grupo. La conversación se tornó más dinámica, y cada quien empezó a aportar sugerencias y críticas constructivas. En ese espacio, la inseguridad de Jesús se fue desvaneciendo, comenzaron a trabajar como equipo, cada idea construyendo sobre la anterior. La conexión que había creado con ellos empezó a brillar como un faro. Al finalizar la reunión, Jesús sintió una mezcla eufórica de alivio y satisfacción. Había tomado el centro del escenario, no solo presentando ideas, sino también cultivando un ambiente donde todos podían contribuir. Pero al mismo tiempo, las sombras de la autocrítica siguieron acechándolo. A medida que se alejaba, la voz de autodesprecio susurraba en su mente, ¿fue suficiente esto? ¿Logré de verdad conectarme con el grupo, o solo fue un chispazo? Esa misma noche, sumido en sus pensamientos, Jesús revisó sus notas y reflexionó sobre la jornada. La conexión con su equipo había sido más fuerte de lo que esperaba, pero sabía que esto era solo el principio. La noche se convirtió en un espacio de introspección profunda. Se cuestionó, ¿podría convertir esta experiencia en un trampolín hacia su verdadero potencial? Antes de cerrar sus apuntes, una idea brotó en su mente: este viaje no es solo acerca de las ideas que presento, sino de cómo estas ideas pueden modificar el panorama general de nuestro trabajo. Con esa revelación, Jesús se sintió más confiado. Había comenzado a construir algo más que un proyecto, estaba forjando su identidad profesional. Sin embargo, lo que no sabía era que el desafío real aún lo aguardaba a la vuelta de la esquina. La llegada de un nuevo rival, un ingeniero externo con un enfoque agresivo, amenazaba desestabilizarlo todo. El verdadero test de su crecimiento personal y profesional estaba por comenzar. ¿Estaría Jesús preparado para defender no solo sus ideas, sino su lugar dentro de un entorno tan competitivo? Los días transcurrieron y la ansiedad empezaba a transitar un camino familiar en la mente de Jesús. Mientras sus ideas se implementaban lentamente, la presión del nuevo ingeniero comenzó a manifestarse de formas inesperadas. Lucas, el ingeniero externo, llegó con una actitud desinhibida, repleta de propuestas audaces que resonaban con un atractivo casi hipnótico. Su forma de abordar el trabajo era distinta, impulsiva, y eso hizo que Jesús comenzara a cuestionarse su propio estilo. Durante las reuniones, Lucas parecía monopolizar la conversación, su autoconfianza iluminando cada rincón de la sala.
Cada intervención del ingeniero era recibida con murmullos de aprobación de algunos miembros del equipo, lo que no hacía más que alimentar la inseguridad de Jesús. ¿Estoy haciendo suficiente? Esa pregunta se repetía, como un eco en su mente, una nueva sombra en el rincón de su autoestima. Una noche, mientras revisaba sus planes, un mensaje de texto de su supervisor aparecía en su pantalla. Era una solicitud para una reunión especial, con la advertencia de que Lucas también asistiría. Una oleada de nervios atravesó su cuerpo. Debía demostrar que su enfoque valía la pena, que la experiencia podía equilibrar la ostentación de Lucas. Sin embargo, la ansiedad se transformó en una parálisis mental. Las horas se deslizaban como sombras mientras su mente rebosaba de pensamientos contradictorios. Decidió dormir un poco, con la esperanza de despejar su mente. Pero cuando despertó, la noche se había convertido en un laberinto de dudas. Se enfrentó a un dilema personal: ¿debería adornar sus ideas para hacerlas más atractivas a los ojos de los demás, o debía mantenerse fiel a su esencia, aunque eso pudiera llevarlo a un callejón sin salida? Al amanecer, su decisión estaba tomada. Jesús optó por un camino audaz, uno que excedía la superficialidad del espectáculo. Preparó una presentación que destacaba no solo sus propuestas, sino también el proceso que había seguido, el arduo trabajo y la colaboración que había fomentado. Había decidido que su mayor fortaleza no radicaba en la grandiosidad de sus planes, sino en la solidez de su conexión con el equipo. Se presentó en la reunión con el corazón acelerado, los papeles cuidadosamente organizados en su carpeta. Mientras Lucas expuso su visión, Jesús se sintió como si estuviera en un duelo silencioso. Reconoció la habilidad de su rival, aún sintiéndose amenazado por su presencia. Cuando fue su turno, respiró hondo. Las palabras fluyeron desde una parte interna de su ser, una firmeza que no había conocido anteriormente. Lo que propongo puede no ser lo más espectacular a simple vista, pero está diseñado desde la colaboración. Creo que las mejores soluciones son aquellas que entienden las necesidades del equipo. Cada palabra era un intento de reivindicar su espacio. Para sorpresa de todos, la sala se sumió en un silencio reflexivo. Las miradas empezaban a cambiar. El escepticismo se transformaba poco a poco en interés. Algunos rostros que antes mostraban admiración hacia Lucas ahora parecían considerar la profundidad de la propuesta de Jesús. Era un momento delicado, un punto de inflexión donde su confianza se entrelazaba con la incertidumbre. Sin embargo, al final de la reunión, Jesús sintió que el camino estaba lejos de ser despejado. La última pregunta de Lucas: ¿está seguro de que es suficiente para competir? Resonó en su mente como un trueno. Siento que, a medida que se retiraba, la lucha apenas comenzaba. Aquella pregunta se había convertido en el eco de un nuevo desafío. Mientras salía, las palabras fluyeron en su mente: el momento de la verdad había llegado. ¿Podría continuar avanzando, desarrollando su identidad profesional en un entorno que parecía desafiar cada paso que daba? Jesús respiró hondo, listo para enfrentarse a la inevitable confrontación que definiría su próximo paso. La inquietud se transformó en una pequeña llama de determinación dentro de Jesús. Tras la reunión, una nueva claridad comenzó a surgir en su mente. La presión de Lucas encendía un fuego que le empujaba a evolucionar. Comprendía que no podía permitirse ser solo un espectador en su propia vida profesional. Había que hacer un esfuerzo consciente por mantener su autenticidad mientras fortalecía sus habilidades. Días después, en una conversación casual con un compañero de trabajo, se dio cuenta de que muchos en el equipo comenzaban a notar su esfuerzo. «Tus ideas tienen profundidad», le comentó Ana, una ingeniera joven que había sido parte del proyecto desde el principio. A veces, una voz calmada y un enfoque basado en el trabajo en equipo puede ser más convincente que un espectáculo. Esa frase resonó en Jesús, y se sintió impulsado a explorar más su autenticidad, algo que hasta ese entonces había sido percibido como una debilidad. Decidió comenzar una serie de sesiones informales con el equipo, donde todos pudieran expresar sus opiniones sobre los proyectos.
Se llevó un cuaderno y, con una simple pregunta como guía, abrió el espacio. ¿Qué cambiarías de cómo estamos trabajando? Las primeras sesiones fueron un tanto caóticas, con el flujo de ideas y críticas desbordando expectativas. Sin embargo, con cada encuentro, Jesús notó cómo se desarrollaba una cultura de confianza y colaboración. Con el tiempo, las respuestas comenzaron a tomar forma. La ansiedad inicial de Jesús se disipó al escuchar las preocupaciones y sugerencias de su equipo. Tal vez el enfoque no sea malo, pero comenzaban a apuntar, ofreciendo alternativas y mejorando sus propuestas. Esto no solo lo fortaleció a él, sino que cada miembro comenzó a sentirse parte del proceso. Sin embargo, a medida que su carácter como líder emergía, la sombra de Lucas seguía acechando. Un día, un compañero mencionó el deseo de Lucas de implementar un programa que, según él, revolucionaría la forma en que trabajaban. Ese mismo día, tras una reunión desalentadora donde Lucas había criticado más que propuesto, Jesús se encontró en su oficina reflexionando. ¿Acaso estoy realmente preparado para contrarrestar estas ideas arriesgadas?, se preguntaba. El fuego que había despertado en su interior poco a poco empezaba a apagarse ante la inminente competencia. Aún así, graficó un nuevo plan que fusionaba las inquietudes de sus compañeros con la esencia de su enfoque colaborativo. Era su momento de crear algo más valioso que solo poder competir, quería construir cohesión. El primer paso fue organizar una reunión con todo el equipo y, de manera estratégica, invitar a Lucas para presentar su propuesta. Era una apuesta arriesgada, pero su corazón latía con fuerza por el desafío. En la reunión, expuso la propuesta en torno a la colaboración que había surgido de las conversaciones con sus colegas. Con claridad, destacó cómo cada idea presentada era una piedra en el camino hacia el éxito del grupo. Los debates eran intensos y la presión palpable. Lucas interrumpió en varias ocasiones, tratando de desvirtuar sus argumentos, pero Jesús mantuvo la calma, recordando sus recientes experiencias de crecimiento. Mis ideas no son solo mías. Son el resultado de un trabajo en equipo enfocado en entender las necesidades de cada uno, respondió Jesús, manteniendo un tono firme y seguro. Mientras el pulso del debate crecía, se dio cuenta de que ese momento no solo significaba un desafío frente a Lucas, sino un testimonio de su evolución personal. Todo lo aprendido en el camino lo había llevado hasta allí, y por primera vez, la inseguridad no lo atrapaba. Sin embargo, un comentario de un miembro del equipo dejó a Jesús sin palabras. ¿Pero qué pasará si Lucas tiene una propuesta que es, simplemente, mejor? Esa pregunta cortó el aire como un rayo. La ansiedad del futuro se abalanzó de nuevo sobre él. ¿Sabría realmente defender lo que había construido con tanto esfuerzo? La cuarta reunión gota a gota lo empujaba de nuevo a enfrentarse a la verdad que se había escondido, la duda que era tanto su aliada como su enemiga. El reloj marcaba el tiempo, y la lucha continuaría, pero ahora había algo en Jesús que había cambiado para siempre, sabía que enfrentar el desafío era parte del crecimiento. Sintiendo una mezcla de adrenalina y nervios, se preparó para la próxima ineludible confrontación, con la certeza de que debía encontrar su propio lugar en el cuadro. Pero, aún así, la pregunta persistía, ¿sería suficiente para enfrentar a Lucas en su próximo movimiento? El día siguiente, Jesús se despertó con el peso de la incertidumbre cernido sobre sus hombros. El eco de la pregunta formulada por su compañero resonaba en su mente, desbordando cada rincón de su conciencia. Había llegado un momento crucial en su carrera, y eso, más que cualquier otra cosa, lo obligó a buscar su centro de gravedad. Mientras se preparaba para la reunión, se dedicó un tiempo a revisar sus notas. Decidido, visualizó el futuro en la sala de conferencias, la mesa larga, el proyector encendido mostrando gráficos y cifras. La imagen se amplificó en su mente, la postura de Lucas, desafiante y autoritaria, y las expectativas de su equipo, llenas de esperanza. Un influyente mentor había mencionado la importancia de la preparación ante la adversidad, y la frase ahora se agolpaba entre los planes de Jesús.
Se propuso no solo defender su propuesta, sino también enriquecerla con información clave que crearía un puente entre su visión colaborativa y la lógica de su rival. Realizó una búsqueda exhaustiva sobre las tendencias de la industria y descubrió un par de estudios que respaldaban su enfoque. Si los números hablan, reflexionó mientras organizaba la información, tal vez mi voz no sea la única que necesite ser escuchada. La mañana transcurrió lentamente, las horas arrastrándose para dar paso a la reunión. Jesús llegó temprano al recinto, enfrentándose a su propio reflejo en las paredes blancas y vacías. La iluminación era intensa, pero él se sintió fuerte, consciente de que la luz que irradiaba era la suya, fruto de la energía colectiva que estaba cultivando. Conforme el equipo comenzó a reunirse, notó cómo algunas sonrisas se esbozaban en rostros que alguna vez parecieron indiferentes. Ana lo saludó con un gesto cómplice, y él la miró agradecido. «Vamos a mostrarle a Lucas que este equipo tiene voz», susurró, reafirmando su determinación. Cuando Lucas entró, la atmósfera cambió significante, se llenó de tensiones invisibles. A medida que cada miembro del equipo se acomodaba, Jesús sintió la mirada penetrante de su oponente. El silencio, a pesar de ser inquietante, le otorgó un sentido de propósito. Su corazón latía al compás de un nuevo amanecer profesional. Cuando fue su turno de hablar, Jesús comenzó a desglosar su propuesta con una calma que sorprendió incluso a sí mismo. Integró las estadísticas que había encontrado, desglosando los beneficios de la colaboración y el trabajo en equipo, cada dato como una semilla plantada en una fértil tierra. Su voz se convirtió en un hilo conductor que, a través de la lógica, generaba conexiones en sus compañeros. Pero el momento culminante llegó cuando Lucas interrumpió de nuevo, su tono belicoso buscando debilitar lo que había expuesto. Con una sonrisa desafiante, Jesús, recordando su crecimiento personal, volvió a mantener la calma y dijo: «Lucas, tus ideas son válidas y valiosas. Pero la verdadera innovación proviene de escuchar y adaptar, no solo de imponer». El silencio que siguió fue profundo, y en su interior, Jesús se sintió invadido por una mezcla de temores y liberación. Sabía que había tomado un riesgo, pero esa declaración fue el claro reflejo de todo lo que había aprendido sobre liderazgo. Era, quizás, el momento de su vida en el que se sentía más alineado con su auténtico ser. Sin embargo, a medida que avanzaba la reunión, comenzó a notar que Lucas se retorcía en su asiento, y tras un intercambio tenso de miradas, se apoderó de un momento de angustia. ¿El desafío real estaba surgiendo aquí? La incertidumbre se instaló nuevamente en Jesús, esta vez con una carga más pesada. Cuando la reunión concluyó, el ambiente se sentía electrizante, la tensión había alcanzado un punto crítico. Algunos pares aplaudieron, otros quedaron en silencio mientras Lucas esbozaba una mueca, guardando sus cartas en la mesa. Jesús supo que su lucha estaba lejos de haber finalizado, y que su crecimiento dependía no solo de afrontar a Lucas, sino de estar preparado para lo que vendría. Después de la reunión, mientras el equipo se dispersaba, una sombra se interpuso en su camino. Era Lucas. «No creas que ha terminado, Jesús. Aún tengo unas bajo la manga», dijo con una sonrisa enigmática. La adrenalina corrió por sus venas, y la pregunta volvió a poblar su mente: ¿realmente estaba listo para lo que se venía? Cada decisión y cada interacción marcada desde ese momento podrían definir su futuro. La lucha apenas comenzaba, y la esencia de su crecimiento dejaría huella en el destino que estaba a punto de enfrentarse. A la mañana siguiente, Jesús se despertó con un renovado sentido de propósito, sintiendo que la intensidad de la reunión aún vibraba en su interior. La confrontación con Lucas había sido más que una batalla por una idea, había sido un reflejo de su propio desarrollo. Había dejado en claro que no tenía miedo de asumir riesgos, y esa lección resonaba dentro de él. Se había presentado en la reunión como un líder, pero ahora se preguntaba si era capaz de sostener esta imagen. Después de ducharse, tomó un café en su terraza, dejándose envolver por el aroma fuerte e intenso. Aquel momento de silencio le otorgó claridad.
¿Cómo podía mantener la energía que había generado en la reunión? Sabía que no bastaba con un solo acto, su crecimiento debía ser sostenido y consciente. Decidió que cada respuesta que diera en ese día sería una oportunidad de liderar, no solo en la superficie, sino desde lo más profundo de su ser. Mientras se dirigía a la oficina, pensaba en las palabras de su mentor: el verdadero liderazgo no se trata de ganar un debate, sino de construir puentes. Con esta idea en mente, trazó un plan: debía acercarse a los miembros del equipo, entender sus preocupaciones y estar dispuesto a adaptar su propuesta inicial a sus necesidades. Esto no solo le permitiría mostrar su flexibilidad, sino también captar la confianza de su equipo. Al llegar, recibió un saludo cálido de Ana. Sin perder tiempo, decidió aprovechar el momento para hacerle preguntas sobre sus opiniones respecto a la reunión. ¿Qué pensaste de lo que propuse?, le preguntó con interés genuino. Para su sorpresa, ella expresó varias inquietudes: me gusta la idea, pero creo que deberíamos considerar los riesgos que mencionó Lucas, especialmente en términos de costos. Jesús la escuchó atentamente, el diálogo enriqueciendo su comprensión. Se dio cuenta de que, en su afán por ser un líder, también debía ser un buen oyente. Aquello se convirtió en una práctica diaria: se acercó a cada miembro del equipo, recopilando su perspectiva y elaborando un consenso. Cada conversación le otorgaba más claridad sobre su propio enfoque y, a su vez, fortalecía la unidad del grupo. Sin embargo, Lucas no estaba dispuesto a ceder. Al notar el creciente entusiasmo en el equipo, volvió a intervenir, planteando un nuevo desafío. Jesús, tus esfuerzos son loables, pero en la próxima reunión, me aseguraré de que cada punto débil de tu estrategia sea evidenciado, dijo con una seguridad alarmante. Su mirada, intensa y calculadora, le hizo sentir la presión de inmediato. La incertidumbre se mezclaba con la determinación mientras Jesús asimilaba las palabras de Lucas. No podía permitir que la presión lo afectara, necesitaba mantenerse firme. Esa tarde, se sentó a revisar todas las objeciones que su rival había planteado. En lugar de verlas como obstáculos, comenzó a considerar cómo convertirlas en fortalezas para su propuesta. Cada crítica era una oportunidad camuflada para refinar su estrategia. Con cada paso que daba, la ansiedad inicial que le había provocado Lucas se convertía en motivación. Al final de la semana, se sentía preparado para la reunión. Había desarrollado no solo su propuesta inicial, sino también un discurso que podría responder a las inquietudes planteadas. Hacia el final del día, la sensación de poder y control llenaba su ser. Sin embargo, a medida que comenzaba a salir de la oficina, se dio cuenta de que había un nuevo reto en el horizonte. Una conversación que había tenido esa mañana con Ana había despertado algo inesperado en su interior, una idea brillante sobre cómo integrar sus propuestas. Una chispa de creatividad había surgido, pero también una pregunta compleja. ¿Sería arriesgado presentarla ahora? Con los latidos de su corazón marcando la pauta de sus pensamientos, sabía que la próxima reunión sería decisiva, no solo para su propuesta, sino para su propio crecimiento. Con un profundo suspiro, decidió que debía dar ese paso extra, explorar lo desconocido. Y ver hasta dónde podría llevarlo su determinación. La tensión se magnificaba, y una nueva revelación comenzaba a tomar forma en su mente. ¿Era este el momento de consolidar su liderazgo, o el riesgo de un nuevo error lo acechaba? El día de la reunión final llegó, lleno de expectativas y nerviosismo. Jesús había trabajado arduamente en su propuesta, integrando las ideas que había recolectado de su equipo. Sin embargo, la presión aumentaba con la certeza de que Lucas vendría preparado para atacar. Al entrar a la sala de conferencias, sintió que su estómago se contraía, pero también una fuerza interior que comenzaba a solidificarse. Era el momento de demostrar quién era realmente. Mientras sus compañeros tomaban asiento, Jesús observó las miradas de curiosidad y expectativa. Se sentó al frente con determinación. Sabía que no se trataba solo de su trabajo, se trataba de validar su transformación personal y profesional.
La conversación comenzó con Lucas exponiendo su nueva propuesta, llena de cifras atractivas y elocuentes gráficos. Pero Jesús se mantuvo firme y escuchó, enfocado en los detalles. Cuando llegó su turno, tomó una respiración profunda y se preparó. Comenzó a exponer no solo su propuesta original, sino la evolución que había tenido gracias a las aportaciones de su equipo. Con datos, testimonios y una visión clara, fue construyendo un puente entre sus ideas y la crítica constructiva que Luis había lanzado anteriormente. A medida que hablaba, el temor se esfumaba, su voz clara y llena de convicción resonaba en la sala. Lo que propongo no es solo un enfoque innovador, sino una solución que integra la voz de cada miembro del equipo, afirmaba con firmeza. Aquellas palabras empezaron a calar hondo, y los murmullos de acuerdo se comenzaron a escuchar entre sus compañeros. Lucas, al principio confiado, comenzó a fruncir el ceño. La seguridad que había tomado el liderazgo en varias ocasiones, ahora estaba claramente en juego. Cuando Jesús finalizó su exposición, sintió una oleada de satisfacción. Había comunicado su visión de forma efectiva, había defendido su idea con argumentos sólidos y había demostrado que su crecimiento personal era también el de su equipo. Para su sorpresa, varios de sus compañeros comenzaron a aplaudir, algo que nunca había ocurrido en las reuniones previas. Ese gesto resonó en Jesús como un triunfo, un claro reconocimiento a su esfuerzo. Sin embargo, Lucas no se daría por vencido tan fácilmente. Se levantó con una dureza notable y comenzó a desmenuzar su propuesta, intentando desestabilizar el compromiso del equipo. Pero Jesús había aprendido a no dejarse amedrentar. Contestó cada objeción de forma calmada, transformando cada crítica en una afirmación de la sólida base que había construido junto con su equipo. No se trata solo de lo que presento, sino de cómo los sueños compartidos construyen realidades, decía, consciente de que la transformación interna que había vivido se reflejaba en su entonación. El debate se fue intensificando, y aunque la tensión se sentía palpable, Jesús se sintió más fuerte. Se dio cuenta de que había valido la pena cada momento de inseguridad, cada conversación difícil con su esposa, cada discusión dentro de su mente. La lucha que había enfrentado no solo lo había preparado para este momento, sino que lo había moldeado en un verdadero líder. Finalmente, el supervisor intervino, observando el ambiente y sintiendo la energía. Ambos equipos han presentado propuestas valiosas, pero creo que lo que hemos visto hoy es un claro ejemplo de cómo las ideas más prometedoras emergen de la colaboración. Jesús, te felicito por la claridad en tu exposición y por la forma en que integraste las aportaciones de tus compañeros, afirmó, y esa validación se sintió como un abrazo cálido a su crecimiento. No solo pudo defender su propuesta, había aprendido a liderar con autenticidad y colaboración. A medida que la reunión llegaba a su fin y su propuesta era aprobada, Jesús sintió que la presión se disipaba, dejando lugar a una chispa de confianza y satisfacción. Había demostrado no solo su competencia técnica, sino su capacidad de liderazgo, y había encontrado su voz en medio del caos. Lucas, mientras tanto, se retiró con una mezcla de reconocimiento y frustración, pero Jesús supo que había ganado mucho más que una simple batalla. Había conquistado la confianza en sí mismo y forjado un camino hacia un futuro profesional enriquecedor. Al regresar a casa esa noche, la atmósfera era diferente. Su esposa lo recibió con una sonrisa radiante que reflejaba orgullo. «Has hecho un gran trabajo», le dijo, y en ese instante, Jesús comprendió que no solo había conquistado un desafío laboral. Había construido puentes entre su ambición y su compromiso familiar. Había encontrado un equilibrio que antes parecía inalcanzable. Más que ser un simple peón, se había transformado en un capitán de su propio destino. La confianza resplandecía en su mirada, y una paz interior lo envolvía. Había dejado atrás el miedo y la duda, y en su lugar, ahora había una tenacidad renovada. Esa noche, mientras sus hijos dormían, Jesús se sentó a dibujar en un cuaderno, esbozando un futuro que por fin se sentía alcanzable. Con cada trazo, lo que antes eran sueños inciertos se convertían en una misión clara. Siempre habría desafíos en el camino,
pero Jesús había aprendido que su verdadero poder radicaba en su tenacidad, en su capacidad de hablar y escuchar. Su transformación era palpable, y en su andar llevaba la promesa de un futuro donde no solo construiría estructuras, sino también sueños. Ahora, más que nunca, se sentía listo para cualquier cosa que enfrentara. Era el momento de seguir creando y dejando huella, y cada paso llevaría consigo la historia de un peón que había conquistado su mundo. No esperen ni un segundo más para compartir esta conmovedora historia con al menos 5 amigos que necesitan escuchar este tipo de superación. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas, porque todos merecemos conocer historias que transformen vidas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que más personas se inspiren. Y comenten sus reacciones y teorías sobre el final, quiero saber qué piensan.